Llévame a donde vas. Bien, ahora tenemos que hablar de este descubrimiento que se realizó en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Asunción. Descubrieron una nueva especie de hongo que hasta el momento no contaba con registros a nivel mundial. ¿Qué es lo positivo de esto? Primero, la investigación, el avance para toda la comunidad científica, y a partir de esto pueden llegar a descubrirse propiedades para proponer nuevos fármacos para tratar o paliar algunas enfermedades. Fíjense en el siguiente material. Toda la comunidad científica se vio beneficiada por el descubrimiento de una nueva especie de hongo, que aún no cuenta con registro a nivel mundial. Ese hallazgo fue gracias a un trabajo de investigación realizado por estudiantes e investigadores paraguayos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNA. Gracias a 3 proyectos de CONACYT que FACEN tiene con la entidad, ¿sí? Uno de ellos era contribución al macromicetos del campus universitario. Entonces lo que nosotros hacemos era colectar todo lo que había y estudiar taxonómicamente. Taxonómicamente significa darle nombre. Esto tiene una serie de pasos. En el primer lugar traemos la muestra al laboratorio, deshidratamos, llevamos al freezer, cortamos y vemos en los microscopios. Pero eso no es dato suficiente como para decirnos si es o no una nueva especie. Entonces podemos llegar hasta género y proponer un nombre. Entonces lo que hicimos fue llevar esto. Yo llevé a Córdoba, en donde hicimos trabajo de biología molecular, que se trata de extraer el ADN de esto, que es como el número de cédula que tienen todos los organismos vivos. Y con una serie de análisis filogenéticos logramos saber que definitivamente era una especie nueva. ¿Cómo se hace? Se trae todos los datos de la cédula y se mete en un banco de genes que es mundial. En el banco de genes vemos si, es una especie nueva o no. Entonces ahí fue que decidimos, esta es una nueva especie y es la primera nueva especie para Paraguay, tenemos que hacerle honor a los guaraníes y por eso fue que guaraníticos. Gracias a investigaciones de este tipo es que se pueden realizar publicaciones científicas y proponer nuevos fármacos que puedan prevenir, paliar o curar diversas dolencias. Hoy día este laboratorio tiene 2 proyectos muy importantes financiados por el CONACYT en conjunto con el ICS, que es el Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud de la UNA, y la Universidad de Pernambuco de Brasil y la SUD de Francia. Justamente va a salir un artículo muy importante, una especie nativa muy importante que tiene actividad sobre el mal de Chagas. Entonces se descubrió esa molécula y esa molécula es muy prometedora para el mal de Chagas, que tampoco tiene cura aún. Los laboratorios en donde se realizan este tipo de estudios tienen un alto costo de mantenimiento, al igual que una gran inversión para su montaje. Existen equipos que son muy necesarios, con los que los investigadores paraguayos todavía no cuentan, por lo que es necesario que exista un mayor interés por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo para destinar presupuesto para la investigación y desarrollo de este tipo de descubrimientos, que pueden beneficiar a la sociedad paraguaya y el mundo entero. Llévame a donde vas.